Comenzamos con la primera Mastermind Coffee. Para daros un poquito de contexto a todos, va a ser charlas distendidas con expertos, colegas del ecosistema, en la que charlaremos sobre marketing, performance y dándole un punto de vista personal. Y en esta primera charla he querido traer a Sara, una colega del ecosistema, super crack del performance. Y bueno, preséntate tú mismo, Sara. Claro que sí, pues de verdad, muchas gracias lo primero, Gabriel, por invitarme. La verdad es que encantada de ser la primera en estrenar este cafecito y un poco compartir vivencias. Yo llevo dedicándome al mundillo digital pues desde hace unos 7 años o más. Empecé un poco más en el sector agencia, con diversos clientes, trabajando el marketing digital de manera transversal, tanto email marketing a tope como performance marketing desde los inicios, como también toda la capa de e-commerce, clientes muy, muy diversos que bueno, me permitieron tener una visión un poco de diferentes industrias, y después de eso, bueno, también viajando, estuve viviendo fuera, estuve viviendo en Canadá, acabé en Softonic, que es la nueva aventura en la que estoy. Se trata de un ecosistema completamente distinto. He pasado de clientes con presupuestos más pequeños a un mundo, el mundo de los publishers, que es Softonic, en el que tenemos presupuestos locos. Es donde hemos empezado a trabajar muchísimo más de manera granular, tanto en Google Ads como en Bing Ads, como en Social Ads, y donde he tenido la oportunidad de... ¿No? ¿El qué, perdona? Muchos territorios, ¿no? Softonic es operativo en más de 15 mercados o incluso más. Sí, Softonic es operativo a nivel global. En nuestra web, la mayoría de los usuarios orgánicos vienen de India, pero luego también tenemos muchísimos usuarios de lo que llamamos Region A, que bueno, es Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, está muy, muy repartido. Nosotros desde el equipo de Paid, de Performance Marketing, tenemos un mayor foco en adquirir usuarios de Region A, ya que por nuestra monetización vemos que este mercado tiene muchísimo tirón, pero en realidad trabajamos con muchísimos mercados. Muy bien. Pues bueno, para los que no me conozcáis, me presento brevemente. Soy el fundador de Orbital Ads. Orbital Ads se creó hace como 6 años, pero yendo un poco más hacia atrás, realmente mis orígenes soy jugador de básquet toda mi vida y allá con 19, 20 años, gracias o por culpa de una lesión, pues me empecé a enganchar de alguna forma del mundo digital, del marketing y por supuesto de Google. Tuve un gran mentor por aquel entonces, que es un gran emprendedor, y hasta ahora. Y en tu caso, hemos comentado de ahora mismo estás en el área de performance marketing dentro de Softonic. ¿Cómo es tu día a día en Softonic y cómo llegaste a ese nivel de responsabilidad, ¿no? Porque todo el mundo conoce Softonic, empresa gigantesca, muchos mercados, performance, una gran responsabilidad. En realidad tiene el aspecto de empresa gigantesca, pero luego no somos tantos, somos una gran familia de unas 100 personas. Y bueno, es interesante porque yo, que antes lo he comentado brevemente, pero yo llegué al mundo del marketing digital porque, bueno, yo estudié Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Después empecé a trabajar en una asociación de e-commerce que, bueno, todos os podrá sonar, no Confianza Online quizá, pero era... Confianza Online es de autocontrol y de A-Digital, que es la Asociación de Economía Digital en España. A raíz de trabajar en Confianza Online, me empezó a llamar la atención todo el mundo digital. Empecé a ir a eventos, empecé a tener ese gusanillo, ¿no? de este mundo tan cambiante y tan dinámico, y a raíz de ahí empecé a estudiar y a formarme específicamente en el mundo digital. Hice un posgrado en
en negocio digital en la Universidad Carlos III y gracias a este posgrado también a una asignatura que se llamaba emprendizaje, era gracioso. Ostras, qué bueno. Sí, nos la daba el fundador de El Regalador. No se me olvidará nunca. A raíz de ahí decidí que me iba a meter de lleno en este mundo y fue cuando, bueno, después de 2 años trabajando en confianza online, estudiando y formándome, me fui a vivir a Canadá, me formé con clientes independientes, después empecé a trabajar en una agencia y después me empezó a llamar mucho más la atención todo el mundo del performance marketing. Al final es un mundo muy analítico, muy exacto, pero al mismo tiempo, como tú dices, el irte a dormir, el que te mantiene todo el tiempo en vilo, ¿no? El no poder irte a dormir sin ver que los resultados son los que quieres. Exacto. El prestar tanta atención al dato, ¿no? Y asegurarte de que todo está conectado como necesitas. Y a raíz de ahí, bueno, yo seguí trabajando en Canadá, en esta agencia de marketing, y decidí volver a España, bueno, a raíz del COVID, que la verdad es que casi todo el confinamiento me tocó allí. Sí, circunstancias personales. Yo tenía ya un poco la vida hecha allí en Toronto. De hecho, pensé también en emprender y demás, o sea, muy, muy, muy establecida allí. Pero bueno, por circunstancias personales, creo que a todos nos hizo un poco de clic la situación del COVID. Sin duda. Sí, decidí volver a España. Y al volver a España, claro, se me abrió un mundo nuevo, empecé también a moverme por el ecosistema digital, pero aquí en España. Y bueno, tenía una amiga, Laura Basagaña, que actualmente trabaja en Softonic también, que llevaba hablándome maravillas de Softonic desde hacía muchísimo tiempo. O sea, pero maravillas. Y entonces, a raíz de bueno, una posición que se abrió, lo vi clarísimo, era una posición en performance marketing, que era donde yo quería perfeccionar mis skills. Y nada, apliqué y llevo ya 1 año y medio allí. Muy bueno. Manteniendo el contacto con la agencia de Canadá, ya que me da también esa vidilla y esa dinámica muy distinta a Softonic. Y bueno, así es como acabé donde estoy ahora mismo. Y dando un pequeño paso hacia atrás, si hasta ahora pues, nos hemos presentado, hemos charlado un poquito sobre lo que hemos hecho, pero dando un toque de humor a la conversación, alguna metedura. Esto creo que sea una dinámica, ¿no? En todas las charlas que haya, que cada uno digamos alguna metedura de pata que hayamos tenido sin necesidad de decir al cliente o el momento para que no se sienta ofendido o no recibir una denuncia. Si pudieras comentar algo que creas que fue una buena metedura de pata y quieras compartir con todos, pues genial. Sí, bueno, yo creo que el que trabaje en performance y me diga que no ha tenido meteduras de pata gordas con algún tema presupuesto o dinero, estaría mintiendo. Se me ocurre una, inevitablemente, el año pasado, de hecho, o el anterior. Le asigné de manera incorrecta una cuenta de pagos en Google Ads al cliente que no era. Además, fue durante 3 meses. ¿Se lo tomó bien? ¿El qué? Perdona. Se lo tomó Fue, bien. fue muy duro. Fue literal con el socio de la agencia, los dos intentando solucionarlo, definiendo cómo abordar este tema con el cliente, decirle, oye, mira, que es que este dinero que no te hemos cargado durante 3 meses, se lo hemos cargado a otro y luego darle explicaciones al otro, en fin. Fue una gran metedura de pata, la verdad. Bueno, si ahora se puede recordar con humor, quiere decir que Pero se se resolvió. Se ¿no? resolvió, por suerte, sí, el cliente se lo tomó con cierto humor. Yo de verdad, o sea, lo pasé fatal. Pensaba que iba a ser muchísimo peor, pero por suerte lo resolvimos lo mejor que pudimos. Qué bueno. Pues ¿Tú? yo te voy a contar una. Tenía 20 y poquitos justo cuando estaba arrancando y gestionaba una cuenta de afiliados en Estados Unidos bastante grande. Y tenía un presupuesto diario. Me dijeron, toma, un presupuesto diario eran como unos entre 5.000 y 10.000 dólares, más o menos. Y en ese momento es cuando estaban empezando todo el tema de pujas automáticas en Google. Y claro, mi presupuesto era ese presupuesto diario. Pues yo
probando e indagando en las pujas automáticas de Google, pues me fulminé el presupuesto ni en una hora. 10.000 euros en una hora, claro, yo seguí el día digo, pero joder, si no hay impresiones, ¿qué está pasando aquí? Claro, cuando me quise dar cuenta, me había fulminado casi 10.000 euros en una hora en Estados Unidos, porque allí los budgets vuelan. Sí, totalmente. Algunos allí o en grandes mercados, ya lo sabéis, que todo lo que sean pujas automáticas y grandes mercados es terrorífico. Y bueno, en Softonic nos pasa muchísimo. Al final, nosotros hacemos un arbitraje, al final nosotros tenemos que generar más de lo que estamos pujando, sí o sí, si queremos ser ROI positivos, que creo que todos queremos. Entonces, esto es clave. Las estrategias automáticas de puja son oro, en cierto sentido, y a la vez son peligrosísimas. Entonces, para nosotros es extremadamente necesario que tengamos medido el CPA o el CPC o el ROAS al dedillo. Sí. Es todo un reto. Sí. Es como un poco una tendencia, ¿no? Cuando más automatismos, más capa de inteligencia artificial que promociona el propio network, Google, Facebook, Amazon Ads, etc., somos más propensos a volver hacia atrás. Sí. No decir, oye, manualmente, quiero tener un control exhaustivo, quiero dividirlo muy bien los ad groups, las campañas. Dan cierto miedo y te empujan a que lo pruebes, pero luego nunca termina de funcionar, ¿no? Es como, joder, me quita mucho trabajo, tiene mucho sentido, pero la forma en la que se automatiza y no sabes qué pasa, a los que nos dedicamos a esto nos da un poco de miedo, ¿no? Sí, totalmente. Lo que creo también es, bueno, es literalmente lo que dices, pero volvemos a intentar tenerlo todo controlado, pero a la vez tenemos la posibilidad de una granularidad máxima. Entonces, queremos automatizar, pero que todo esté controlado con toda la granularidad que podamos. Y eso, sin duda, es muy complejo, o sea, a la vez es muy beneficioso todas las herramientas que tenemos para automatizar, pero al mismo tiempo es muy tedioso. Nosotros estamos en constante contacto trabajamos obviamente mano a mano con el equipo de Business Intelligence, que nos ayuda a diseñar la arquitectura de datos la mejor que podamos tener para optimizar campañas, y siempre hay un punto más que mejorar, siempre hay algo pequeño que se nos escapa, siempre hay algo que necesita un ajuste manual. Totalmente, totalmente. Y ahora yendo hacia el lado más de orgullo o positivismo, oye, hemos hablado antes de esa metedura de pata de asignación de budget de un cliente a otro, que oye, está divertido si al final eres tú el que no paga, pero No, total. Si dijéramos algo de lo que te sientes orgullosa, ¿qué podría decir? Pues mira, la verdad es que me viene a la mente tenemos ahora mismo en Softonic, para daros un poco de contexto, un proyecto muy ambicioso, no solo en el equipo de performance, sino en todo lo que conforma un poco el gran equipo de growth. Al final todos somos parte de growth, que es dar al usuario algo relevante, o sea, buscar un usuario que encuentre algo realmente relevante, más allá de una descarga, más allá de un puro usuario transaccional. Como dice un compañero, ahora mismo tenemos mucho usuario paracaídas. Entonces, en esta búsqueda de generar más valor para el usuario, uno de los proyectos que tenemos dentro del equipo editorial, tienen un proyecto muy, muy grande de crear contenido relevante. De verdad, os animo a que le echéis un vistazo al contenido nuevo que tenemos en Softonic, porque es brutal. Pero aparte de eso, en performance, estamos trabajando con contenido que no necesariamente tiene nada que ver con Softonic. Es un proyecto, es una pata, una vertiente fuera de Softonic. Creamos contenido de entretenimiento, de diferentes temas que puedan interesar al usuario, y lo monetizamos a través de social ads, enteramente a través de Facebook Ads. Teníamos un objetivo muy ambicioso para estos últimos 3 meses, y a pesar de muchísimas dificultades, mucha inestabilidad, porque Facebook Ads es muy inestable. Para los que tengáis campañas constantes en Facebook Ads, seguramente me deis la razón, y para publishers y contenido es muy complejo.
En estos últimos 3 meses conseguimos duplicar el objetivo que teníamos de beneficio generado. Entonces, para nosotros era un reto porque era un mundo nuevo, tanto de contenido como un canal bastante poco utilizado en Softonic, porque nosotros tenemos mucha más incidencia en search y quizá en display y quizá en search sobre todo. Entonces, era un gran reto y la verdad es que al final salió muy bien. O sea, a pesar de que luego en enero bajaron los eCPMs y otra vez nos enfrentamos a mucha dificultad, pero los meses de octubre, noviembre y diciembre, eso es un orgullo, la verdad. Lo estuvimos trabajando de lunes a domingo y salió. Es un canal nuevo, con Sí, como que comentabas antes, ¿no? Web nueva que habéis publicado, un montón de retos por delante, y ver los números, y ves que ha salido el doble, no solo has cubierto sí. el objetivo, Sí, pues... es como un mini MVP que estamos haciendo para ver hasta dónde podría llegar. Entonces, es interesante porque si ahora mismo está funcionando bien, un poco a nivel más subdominio, que es como lo estamos haciendo ahora, luego quizá podamos dar soporte a la gran estrategia que tiene el equipo de editorial con esto. Entonces, que ya tengamos el indicador de que podemos monetizarlo y que lo hayamos duplicado el objetivo que teníamos, que era muy, muy ambicioso, pues fue una buena noticia, la verdad, de Navidad. Muy bueno, muy bueno. ¿En vuestro caso? Pues te podría decir uno que no fue hace mucho, que sacamos los números en diciembre. O sea, nosotros al final, para los que no nos conozcáis, somos un SaaS, un software en la que los expertos de performance, pay search, lo conectan con sus campañas de Google y le ayudamos a encontrar las mejores keywords en cualquier idioma o dialecto, o bien negativizamos o pausamos aquello que no tenga sentido para ellos. Puedes traer tráfico de competidores, analizar lo que ya no tiene sentido para ti, llevarlo a la group concreto. Entonces, una tarea muy tediosa que se hace de manera automática. Entonces, podría decir, oye, esto le interesa a cualquier set manager del mundo, ¿no? Pues realmente no. Le interesa realmente el que tiene foco en performance de verdad. Entonces, hicimos una batería de pruebas entre distintos mercados y se cumplió un poco algo que teníamos en la cabeza, ¿no? De, oye, un mercado muy grande, 1,4 billones de usuarios, muy digitalizado y con un nivel de expertise pues muy por encima de la media. Y este mercado es India. Entonces, donde había un coste por lead que se asumía casi cercano a los 70 o 80 euros, pues lo rebajamos a 6, 7 euros, con perfil súper cualificado, de toma de decisiones, y funcionó muy bien. Y lo que era muy parecido a lo que comentabas tú antes, ¿no? Según el mercado, hay una parte importante que es no solo qué contenido le ofrezco, sino porque si yo digo, oye, un case study para tal, o una infografía, un blog post que se ha enfocado a esto. O sea, hay que entender también a nivel cultural cómo es un país para el contenido que le ofreces, ¿no? Para que no solo un case study es un case study. Y bueno, lo ves, te entra la curiosidad, pero sabes al final que los números, de alguna forma, el que lo recibe va a decir, bueno, pues ya está, ¿no? Pero no aprenden de un case study. Pero en un país como es India, si le digamos que el contenido que ofreces le das un toque más de cómo aprender a hacer algo concreto y te enseño cómo, y de ese te enseño cómo, te enseño el case study que hemos conseguido en una industria específica, con ese recorrido ya tenía sentido. Y los que decían que LinkedIn Ads es muy caro, efectivamente es muy caro, pero si llevas ese recorrido hacia la audiencia específica, en el mercado que tú quieres, bla, 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 funciona muy bien. Y es de lo que nos sentimos más. Yo creo que en la historia reciente y de las campañas lanzadas, de las cosas que mejor hemos hecho, yo creo. Y dentro de LinkedIn Ads, ¿qué os ha funcionado mejor con este mercado? O sea, dentro de los tipos de anuncios y de campañas, ¿qué os ha funcionado mejor? Pues ahí hemos probado un poco, la verdad que hemos probado un poco de todo. O sea, el típico, lo que nos ha funcionado muy bien, que eso es un poco casi de growth. LinkedIn te permite compartir casi cualquier nivel de URL, ¿vale? Incluso una que no sea tu dominio. Pero claro, dirás,
¿Y tú para qué quieres promocionar un dominio que no sea el tuyo? No tiene sentido, ¿no? Pero piensa por un momento. Si yo te pongo una llamada a la acción que sepa que eres, oye, pues tú eres un director de performance de una empresa de energía en India, o una telco, o lo que sea, ¿vale? Si nosotros conocemos muy bien cuál es tu pain, cuál es más o menos el average coste por lead del mercado y cómo es tu día a día, o sea, tú date cuenta cuántas queries, cuántas keywords no puede haber diarias en un mercado como India. Tú sabes que te vas a la cama y te faltan cosas por hacer. O sea, tienes campañas mastodónticas, un AdRoop que ya un poco la razón, no sé ni lo que tienes. Entonces, por ejemplo, sabes que todo el tema de negative keyword enfocado al performance, te lo van a comprar, lo van a ver como algo valioso. Entonces, aquí un poco el truco, que es más que nada, más que LinkedIn Ads, es casi de growth, es directamente en la thank you page, que se puede poner un enlace o en términos y condiciones, lo enlazamos con un agradecimiento, pero siempre ligado al Hashpot meeting o calendar de cualquier parte del equipo de Client Success. ¿Qué conseguíamos con eso? Primero, un lead muy cualificado, en la que lo bueno que en LinkedIn, aunque pongas muchos campos, luego el equipo de marketing está muy contento porque a lo mejor tienes 15 campos súper cualificados del usuario, en la que no tiene que rellenar a mano porque LinkedIn ya se lo está dando. Claro. Y posteriormente es, descárgate esta infografía o esta formación, este ebook, pero no adornándolo en demasía. Entonces, si tú te lo descargas, doy por hecho que tienes ese pain. Entonces, en la thank you page, no, gracias por descargártelo, tú eres otro de los que tienes este problema y mira, si quieres, como eres un perfil cualificado, pruébalo gratis. Entonces, es casi con cierto nivel de humildad de, oye, entendemos lo que haces, te explicamos cómo lo hemos hecho y si quieres, pruébalo. Entonces, claro, eso dispara de alguna forma el número de demo meeting conseguidas con la audiencia que tú ya has definido previamente. Entonces, va un poco de la mano, ¿no? De lo que nos sentimos orgullosos y cómo lo hicimos. Me recuerda muchísimo, de una manera mucho menos agresiva, lo cual me parece mucho mejor, a Neil Patel en todos sus noticias, newsletters, recursos que comparte constantemente recursos, ofrece 1000 recursos gratuitos y luego al final siempre es, tú también tienes este problema, mi equipo te lo soluciona. ¿Quieres más tráfico? Mi equipo te lo soluciona. Sabe que todos quieren más tráfico. Totalmente. Y hay dos principios básicos que a mí me gusta siempre comentar, que hables con quien hables, tienes que entender qué KPI tiene en su cabeza para cobrar su bonus o para reportar a su jefe. Entonces, si tú le quitas, primero, su preocupación principal es, todo el mundo trabaja mucho, todo el mundo está agobiado, incluso le cuesta pues llegar con sus tareas en el día a día. Si tú le ayudas en eso y luego le ayudas a quitarle sus preocupaciones y mejorar sus KPIs, ya lo tienes. Entonces, ese nivel de empatía, decir, joder, no te estoy vendiendo este producto, te estoy ayudando a reducir tu tiempo manual en tu trabajo y mejorar tus KPIs, con lo que tú te puedes poner una medalla. Y él le da igual que se llame Orbital, que se llame como sea, pero eso para él es un principio básico. Totalmente. Y cambiando un poco de tercio, yendo un poco hacia lo más trendy que ahora todo el mundo está hablando en LinkedIn, Twitter, grupos de Telegram, WhatsApp, sobre el famoso chat GPT. Primero te voy a decir, ¿cómo crees que va a influir en lo que nos dedicamos a todo esto? Y, por supuesto, si tú lo estás utilizando y si lo estás utilizando, pues cómo, ¿no? Pues mira, creo que va a influir, no, que está influyendo ya bastante a los que nos dedicamos a esto y hemos empezado a explorarlo. En Softonic es gracioso porque hemos hecho ya como un squad de innovaciones de inteligencia artificial desde que salió ChatGPT, a pesar de que ya había como mucho interés anteriormente por la inteligencia artificial. Pero creo que ChatGPT ha marcado un antes y un después porque muchísimo más público ha accedido a él. Entonces, no creo que necesariamente ChatGPT vaya a ser el único
disruptor o el único en cambiar esto. Creo que van a salir en breves una propuesta buenísima de Google probablemente y alguno más gigante que si no lo van a desbancar van a competir mucho con ChatGPT, pero a día de hoy a mí ya me ayuda mucho, de verdad. O sea, es una de las herramientas que más utilizo en mi día a día. Concretamente, y sobre este proyecto que te comentaba de diversificación, por ejemplo, en el que trabajamos muchos social ads, para darme variaciones de copy, cuando ya no se te ocurre nada más. El prompt de Actas es bestial, o sea, es que no falla. Por supuesto, creo que tenemos que tener cuidado en lugar de usarlo como un segundo cerebro, que creo que muchas personas están cometiendo este error de fiarse al 100% de lo que responda ChatGPT o cualquier herramienta similar. Creo que si sabes, comprendes, investigas cómo funciona, sabes cuáles son sus limitaciones, es muy potente para tu día a día. Tanto para, como te digo, variaciones de copy, como para keyword research, mucho más rápido que usar el keyword planner de Google, Ubersuggest, incluso SEMrush, aunque SEMrush es bestial, pero para otras cosas. También me sirve muchísimo para templates de email, para el email, para incluso Funciona muy bien, sí, en inglés profesionalizar un poco más, no sé, al nivel que puedes llegar en español, pues replicarlo en inglés. Para todo esto, para mí ya me ha cambiado y me ha guardado muchísimo tiempo. Me ha ahorrado, pero horas al día. Sí, sin duda, sin duda. Sí. No sé si tú lo utilizas, si lo estáis usando diariamente. Pues la empresa como tal, o sea, no está dentro de ningún proceso en ninguno de los equipos. Sí que personalmente algunos lo utilizamos. En mi caso, yo lo uso, podría decir, diariamente. No sé si quizás más a nivel más de investigación de lo que podría ser, que a nivel operativo implementarlo y decir, oye, haber hecho esto mejora el performance en este tipo de campaña un 5%. Y yo igual. Pero hay un punto muy interesante, ¿no? Que tú puedes hacer un texto y decirle, dale un toque riguroso como si estuvieras hablando con un abogado. O darle un tema legal o utiliza jerga de economista en este blog en relativo a emprendimiento. Entonces, yo creo que por un lado es entender cómo funciona, saber plantear muy bien las preguntas, y eso quiere decir que tienes que conocer suficientemente bien el ecosistema en el que te mueves, es decir, por decirlo de alguna forma, no vale para gente que no quiera trabajar o gente que sea un poco perezosa, yo creo que todo lo contrario, porque te hace entender muy, muy bien lo que quieres ofrecer y hacer bien las preguntas, que eso es más complicado, ¿no? Pues si entiendes la audiencia y dices, oye, ¿cuál es mi audiencia? Tecnólogos de esta edad, con estos gustos, que se mueven normalmente en esta serie de emplazamientos. ¿Qué tipo de mensaje quiero para impactarles? Pues oye, redactar una pregunta coherente para que él lo pueda plantear y luego revisarlo y saber que está alineado para esa audiencia, tiene mucho trabajo y mejora tus skills y al final el resultado va a ser mejor. Entonces, no te va a quitar más tiempo, pero va a hacer que el delivery sea mucho mejor. Entonces, para mí ese punto es súper interesante. Sí, incluso cuando te da una respuesta ChatGPT, tomártelo como un reto y encontrar tú la alternativa a esa respuesta. Es como, vale, ChatGPT me ha dicho que esto es lo mejor. ¿Y si le doy una vuelta y a lo mejor encuentro otra forma incluso mejor de hacerlo? O sea, no sé, creo que en cualquier caso es un buen recurso. Creo que, como tú dices, yo también lo estoy usando más a nivel diario, tareas, entre comillas, simples. He probado varios prompts, pero es verdad que yo escucho podcast, por ejemplo, de desarrolladores utilizándolo a un nivel que yo alucino. O sea, me parece espectacular que lo tienen ya automatizado con esta API, que se descargan X librerías. He escuchado que ya tienen guardadas librerías para crear X aplicaciones que tenían en mente. O sea, creo que además solo es el principio de todo el potencial que le vamos a poder sacar. Y, o sea, como si nos ponemos a hablar también, o sea, no solo de ChatGPT,
pero todo el tema de la generación de imágenes a través de inteligencia artificial, el uso de DALL-E 2 y de todas las aplicaciones que han salido. El otro día mi pareja me comentaba que se había encontrado con un chico que estaba creando láminas a través de una app que se llama Womble y que las estaba vendiendo. Ha creado un e-commerce solo de eso y le va súper bien. O sea, está vendiendo a diario por láminas creadas por él, por supuesto, a través de esa aplicación y efectivamente diciendo que son generadas a través de inteligencia artificial y muy económicas, pero le está funcionando. Sí, ¿no? Al final, sí, totalmente. Yo creo que va a haber una etapa que se aproxima y casi de manera inminente en la que va a haber un exceso de contenido, tanto visual como escrito, blog post, y cualquier persona va a ser como, de alguna forma, microinfluencer. Pero sí que es verdad que si todo viene de la misma fuente de datos, se va a despersonalizar de alguna forma. Entonces, vuelvo a creer que el buen contenido o el buen creativo, volviendo un poco también hacia la parte de incluso del diseño o de cierto nivel de artistas o periodistas, se va a encumbrar aún más. Porque al final, los que no estamos en ese nivel de poder expresarnos también como nos gustaría a nivel escrito o de alguna forma si tienes un talento para hacer una escultura, una pintura, va a ser todo cortado por el mismo patrón, ¿no? Oye, hazme una imagen de una palmera y mezcla el estilo de Dalí con Van Gogh. Está muy bien, ¿no? Pero si tú quieres llamar la atención y quieres ser diferente, al final lo que tiene valor es el estilo propio, porque si no, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Al final, si no acaba siendo un mero copista, ¿no? Sí, aunque creo, de verdad, o sea, que la inteligencia artificial y en general la tecnología en la que se basa DALL-E 3, o sea, DALL-E 2, perdón, o sea, puede llegar a ser tan potente que puede llegar un momento en el que sí que crees diseños únicos sin necesariamente copiar, porque creo que esta tecnología es capaz de llegar a aprender a crear, no solo, o sea, al final, ¿cómo aprendemos nosotros? También aprendemos fijándonos en nuestros referentes, en los artistas que nos gustan, aprendiendo, o sea, aprendemos y luego creamos nuestro propio estilo a partir de todos esos aprendizajes. Entonces, aquí hay un debate muy, muy grande entre, sí, o sea, por un lado estoy 100% de acuerdo contigo, creo que el arte y la capacidad de generar arte física y digital, pero con tus manos al final va a seguir siendo única y va a seguir siendo ensalzada, sobre todo por las personas que aman el arte, pero al mismo tiempo, personalmente no estoy de acuerdo con ese movimiento de rechazo al arte generado a través de inteligencia artificial y creo que es perfectamente lícito que esta revolución esté pasando y que haya personas que a lo mejor sí tienen una mente artística, pero que no tienen la capacidad de reproducirlo, pero sí sean capaces de hacerlo con estas herramientas. Ya lo veremos, a ver cómo va avanzando. Totalmente. Hombre, sí. Seguro que hay salseo, ¿no? Y detractores habrá de todo, porque hay muchos es la plataforma más rápida en conseguir 1 millón de usuarios, ¿no? En 3 Sí, días. hay un movimiento ya en Instagram bastante grande de no al arte generado a través de inteligencia artificial, porque claro, o sea, yo lo entiendo, obviamente no soy artista, pero entiendo que como artista te sientes plagiado y te sientes copiado, ¿no? Están haciendo uso de tu estilo para generar otro arte. Pero creo que, no sé, creo que a la larga será algo positivo, de verdad, no lo veo como una amenaza. Ojalá no me equivoque. Que el perfil consumista de ese tipo de contenido o arte elige. Eso es. Pues, si tú tienes la capacidad de elegir, nadie puede quejarse, ¿no? Porque nada te viene impuesto, ¿no? Entonces, si tú eliges una lámina concreta frente a otra que le ha hecho un artista de tal sitio, pues oye, si tú puedes elegir y tienes el poder, pues oye, que no dependa de la inteligencia artificial y dependa de tu talento, ¿no? Eso es. Y hablando un poco de ChatGPT y relacionado un poco con lo que nos dedicamos los dos, que al final es el performance y muy cerquita de motores de búsqueda, Google, Bing y demás, sí que está habiendo muchos
muchos mensajes y muchas notas de prensa. En LinkedIn se comenta mucho, en Twitter. Si crees que de alguna forma va a eclipsar la forma en la que se busca o el ecosistema de motores de búsqueda, ¿no? ¿Cómo crees que va a cambiar si crees que va a cambiar? Bueno, yo creo que va a cambiar, o sea, va a cambiar y al mismo tiempo no tanto como pensamos. Esa es mi sensación. Por un lado, creo que va a cambiar, es decir, vamos a tener mucho más integrada la potencia que tiene ChatGPT y herramientas similares a ChatGPT en los propios buscadores. Creo que va a cambiar a nivel experiencia de usuario a la hora de buscar, por supuesto. De hecho, ha salido ya el buscador, me parece que se llama you.com. He visto que tiene muchos errores, pero te permite, pues, no solo hacer una búsqueda al modo tradicional Google, sino ir mucho más allá, o sea, integrar cualquier pregunta o cualquier prompt que introducirías en ChatGPT, además de las preguntas habituales que harías en un buscador. Pero hay una diferencia muy concreta, o sea, una diferencia grande entre buscar algo muy concreto o cuando tienes un objetivo como, pues poniendo ejemplos Softonic, descargar Roblox, que en realidad quizá para ese tipo de búsquedas no ve un cambio tan creciente como para otro tipo de búsquedas como los how-tos, por ejemplo. ¿Cómo escribo un email para dirigirme Totalmente de a...? acuerdo. Totalmente de ¿Cómo acuerdo. lo ves tú? Porque... Lo veo muy, muy parecido. O sea, al final, si tú analizas el tipo de keyword, palabra clave, informacionales, transaccionales, genéricas, de branding, básicamente tienes que saber pues, que Google se mueve en todo ese abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, hay algunas, como bien dices, el how to, pues si yo busco cómo hacer una paella vegana con soja texturizada para emular la carne, pues ahí buenísimo. estoy seguro que ChatGPT te lo hace perfecto. Entonces, quizás es más fiable ChatGPT para algo así. Pero si yo busco cuál es la mejor compañía de seguros para 4x4 en Madrid, estoy seguro que la mejor opción la encontraré dentro de Google. O otro tipo de, o como bien decías, ¿no? Si me quiero descargar un software, me quiero descargar una aplicación o cualquier, pues sabemos que ahí va a estar el universo de Google o de Bing. Entonces, ¿que le quita una cuota de mercado? Es posible, pero que es compaginable con lo que está haciendo y lo puede mejorar, por supuesto que sí. Al final el usuario manda, ¿no? O sea, tú puedes decir, Sí, si de alguna forma ChatGPT tiene la capacidad de enseñar mejor en ciertas áreas, la gente lo usará más. Pero yo creo que no hay que tener ese miedo y como usuario hay que estar completamente siempre abierto a probar, utilizar y lo que nos ofrezca lo más sensato, pues utilizarlo. totalmente, totalmente. Estoy deseando ver qué solución saca Google, de verdad, que sí que, bueno, ya tienen Lambda, pero me intriga mucho cómo lo van a mejorar, porque de verdad creo que al final Google, el mayor buscador del mundo, es el que más datos tiene. Por tanto, el que mayor capacidad tiene de enseñar a una herramienta así. Totalmente, totalmente. Hablan datos, o sea, a Mm. todos nos gustan mucho los datos. En Google hay 5 billones, con B, de búsquedas diarias. Cientos de idiomas distintos, métricas asociadas, con respuestas. Ese CTR en el anuncio quiere decir que has clicado y que entiende que tiene sentido lo que te ha ofrecido. Sí. Eso no lo tiene nadie, lo Y tienen tiene ellos. y además la adaptabilidad, ¿no? Google tiene todas las búsquedas que has mencionado y además el 15% de ellas aproximadamente son nuevas. O sea, se está adaptando encima en tiempo real a lo que los usuarios buscan, sí, necesitan. Quizá tiene más el reto, o bueno, otro reto diferente, que su audiencia se vea un poco reducida porque la generación Z quizá ya no use Google tanto como lo usamos los millennials y otras generaciones. Quizá por ahí Google tiene un reto de cómo ganárselos para también tener sus datos, para también saber lo que buscan y lo que quieren. Sí, sí, quizá todo el contenido de vídeo que puede interaccionar más fácilmente o vídeo con gamificación.
Por ejemplo, eso también para Lead Generation está funcionando bastante bien, pero bueno, a ver cómo son los próximos pasos y estaremos encantadísimos de vivirlos en primera persona. Total. Pues ahora vamos a ir a una parte que es bastante curiosa, que son las preguntas rápidas, ¿vale? En la que te voy a plantear una pregunta, responderás tú, responderé yo. Responderás tú, responderé yo, ¿vale? Vale. Entonces, la primera que planteo. Referente nacional. Pues mira, mi referente nacional de verdad van cambiando mucho. Ahora mismo que estoy estudiando CRO, uno de mis referentes es Ricardo Tallar. Pero a la vez, Sin duda. sí, o sea, aparte de que lo he podido corroborar en sus clases y con cómo explica, y de verdad es brillante. Aparte de él, diría como referentes un montón de emprendedores españoles. O sea, se me ocurren los fundadores de Zapato Feroz, que tienen una historia increíble en cómo con cero inversión sacaron adelante su negocio y generaron millones de euros desde el primer año. Se me ocurren tanto Víctor como Pepe, que crearon Minimalism Brand y que tenían un podcast que se llamaba Open Startups, y es de los podcasts más inspiradores y transparentes que he escuchado. Ahora mismo creo que ellos dos tienen un camino de comunicación cada uno por su lado. Creo que Víctor tiene otro podcast y Pepe tiene sus vídeos de YouTube que están súper bien. Pero son todos estos pequeños emprendedores también. Corti, José Carlos Cortizo, él es uno de mis referentes en España también. Es su podcast que empezó uno de sus primeros eran En Digital. También son todo o casi todo historias de emprendedores, al final profesionales de diferentes sectores. Y gracias a todos esos podcasts creo que es un 20-30% de mi aprendizaje. O sea, que diría que es un conjunto de todos esos referentes. Muy bueno. Sí, algunos de ellos además también colegas del ecosistema. Creo que en otros capítulos tenerlos por aquí, porque de verdad que son todos unos crack. Yo a nivel nacional quiero destacar dos. Uno de ellos, está mal que lo diga yo, pero es mi hermano, pero también está muy metido en el mundo del marketing digital y en gran medida me dedico a él por esto. Él en su momento estaba estudiando la carrera, hizo un curso de desarrollo web y yo siempre tenía la inquietud a mí me da pereza eso de desarrollar web, pero decía, joder, ¿qué puedo hacer para que esta web se vea más? Y empecé ahí un poquito por la parte de SEO, luego la parte de SEM, hasta que me metí ahí hasta aquí y 20 y pico años después, aquí sigo. Y luego otro referente nacional es Jacobo Díaz, que me gusta siempre destacarlo porque es un tío que es admirable, porque es un tío que juega en ACB, o sea, en primera división de baloncesto, ha hecho su carrera, ha hecho su MBA y está emprendiendo. Y encima está emprendiendo en Estados Unidos desde España. O sea, todo un crack, un loco de marketing, que seguramente aparecerá también en este podcast en otro capítulo. Y todo un crack, ¿eh? Jacobo Díaz y Arturo Madruga. Y pregunta número 2. Referente internacional. Puede ser tanto conocido como no conocido, alguien que lees, que escuches. También, de verdad, también diría un montón, porque creo que, bueno, por lo menos para mí, como que en cada etapa profesional destacaría alguno, pero últimamente uno de mis referentes internacionales es Noam Chomsky. Bueno, le llaman el padre de la lingüística y últimamente está siendo mi referente con todo este boom de la inteligencia artificial, porque me parece que todo su pensamiento y bueno, su sabiduría pone mucha cordura al momento que estamos viviendo. Tiene mucho que ver con lo que tú dices, Gabriel, de que vamos a estar, si no lo estamos ya, muy, muy saturados de información y de desinformación, y que, bueno, tenemos que tener cuidado con la manera en la que usamos estas herramientas de inteligencia artificial, sobre todo a nivel periodístico y sobre todo a nivel divulgación. Muy buen punto. Entonces es un perfil que últimamente está actuando de referente total y estoy siguiendo. Noam Chomsky, ¿no? Sí, Noam Chomsky. Sí. El Nuevo Orden y el Viejo, por ejemplo, es un libro muy, muy recomendable suyo, pero bueno, en realidad me llamó mucho la atención porque estuve este año en el Web Summit en Lisboa y dio una charla sobre
sobre GPT y sobre todas las repercusiones de las herramientas de inteligencia artificial. Esto fue antes de que saliese ChatGPT, por cierto, pero dio una charla muy, muy increíble sobre la repercusión de las herramientas de inteligencia artificial para generación de contenido. Y alertaba sobre esto, sobre el peligro de vivir en los próximos años en un mundo de desinformación. Y creo que merece la pena escucharle y que lo tengamos en cuenta para ya que estamos haciendo tanto uso de estas herramientas. Sin duda. Muy buen punto, Sara. Vamos con... Bueno, perdón, que no he dicho el mío. Mi referente internacional es Avinash. Es un escritor que escribe sobre todo de analítica y yo me acuerdo que con 20 y pocos años me regalaron un libro que escribe él, que es de analítica, Analytics, que es un tochaco así. Además, yo estaba empezando y al principio cuando me lo regalaron dije, uff, no sé por dónde cogerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que no es un libro que se pueda leer con facilidad, pero sí que te estructura muy bien de alguna forma cómo enfrentar cada relación nueva con un cliente o con un o con un proyecto personal en lo que se ve implicada obviamente la parte de marketing digital y por ende la parte analítica. Vamos a cambiar un poco de tercio. Vale. ¿Cuál crees que es el mercado o industria con mayor potencial en B2B, business to business, en base a tu experiencia y lo que estás viendo? Vosotros trabajáis con muchos mercados y al final tienes números por ahí interesantes, así que cuéntanos un poquito. Mercado, industria, potencial B2B. Claro, a nivel B2B, lo primero que se me viene a la cabeza de manera inevitable es Estados Unidos y todo el mercado de la salud. Creo que esa revolución la estamos viviendo ya y es una de las industrias sin duda más potentes. Y estoy intentando pensar en algo más a nivel Softonic, porque es verdad que tenemos muchísimos datos interesantes, pero es más quizá a nivel B2C. O sea que a nivel B2B, sin fallo, te diría que todavía le queda muchísima revolución a la industria de la salud y sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, en realidad en cualquier mercado. Uno de nuestros indicadores de todo esto siempre es Amazon, por suerte o no, y se está viendo cómo se está metiendo ya de lleno en el mundo de la salud, ahora con esa tarifa plana que acaban de sacar de $5 y todas las pastillas o medicinas que necesites en Estados Unidos. No lo sabía, qué bueno. Pues... Qué bueno. Tarifa plana de medicamentos. Sí. Puede llegar aquí sin duda también. O sea, sí. Vamos a ver. Claro, Estados Unidos lo primero, desde luego que ahí está muy, muy demandado. Aquí, bueno, por suerte tenemos otro panorama en la salud, pero sí, sin duda. Interesante. Sí. Interesante. Pues mira, mi parecer sobre esto, de industria con mayor potencial en B2B, o sea, como industrias asentadas, pues diría Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, son muy fuertes, pero con potencial de crecimiento, me gusta siempre destacar India. O sea, India crece a lo bestia y, como bien decías, y estoy de acuerdo contigo, la parte de salud y también destacaría la parte de educación. Sí, totalmente. Hay una inversión brutal, hay plataformas súper potentes y es una realidad. O sea, no, para mí no es tanto esa parte de potencial, sino de algo súper asentado. Y también parto un poco de la idea que os comentaba al principio, ¿no? De ese cómo es culturalmente un país y en función de eso puedes entender qué tipo de empresas hay o qué están demandando, ¿no? O sea, si tú haces un keyword research de India por temática, ves que todo lo relacionado con cursos, formación, crece mes a mes, crece año a año, es una bestialidad. Súper interesante. A ver cómo avanza, ¿no? Pues un poco como la pregunta anterior, pero ahora mismo lo van a hacer hacia el B2C. O sea, si me tuvieses que decir un mercado o industria con mayor potencial en B2C, ¿cuál dirías? Pues mira, en general,
No sé si es el que tiene mayor potencial, pero uno que tiene mucho potencial es en general las aplicaciones, todas las apps, o sea, generalizado. Estamos viendo en Softonic un hueco brutal aquí en el mercado de generar aplicaciones sencillas como puede ser un video downloader, un autoclicker, un generador de imágenes a partir de inteligencia artificial, todas las aplicaciones que estén relacionadas con inteligencia artificial y que al final respondan a las demandas que tiene el usuario. También frente a la nueva regulación, que bueno, intenta evitar el monopolio de tanto Android como Apple. En este sentido, creo que vamos a vivir una pequeña apertura y un pequeño boom de más y más aplicaciones y más tiendas de aplicaciones, más App Stores. Y es mundial. O sea, en todo. Sí que es verdad que la parte regulatoria va a hacer que haya cambios importantes, sin duda. Sí. Yo sigo un poco en mis 13 que el anterior y voy a volver a decir India. Si vuelvo a decir India, y un poco la razón de ser, imaginaos, pues cualquier commodity. Vale. Una empresa de agua, de energía, una telco, commodity, un seguro. España, 50 y pico millones, India, 1,4 billones. Yo creo que no hace falta mucho más que decir, ¿no? O sea, un país súper digitalizado. Imagínate el volumen de búsquedas y potencial que tiene una empresa de seguros, aunque sea un comparador pequeño, pensar en cualquier comparador pequeño de España que conozcáis, el margen que tiene y el volumen de usuarios posibles. Pensar si hay algo mínimamente parecido en la India, el potencial que tiene. O sea, los players que ahora mismo tengan un pie en la India y sobre todo en estos mercados, en cuanto a industria, el potencial de crecimiento yo creo que es increíble, ¿no? O sea, un mercado tan grande, tan digitalizado y con ese foco en aprender y además una economía que está creciendo, para mí muy interesante. O sea, para mí muy interesante. Mucho. Para nosotros también lo es. De hecho, es uno de nuestros objetivos también. Tenemos muchísimos usuarios de la India, son el número 1 de visitantes de la web de Softonic y sin duda es necesario aprender mucho más de las oportunidades que tenemos allí. La cuota de mercado es bestial. La toma de decisiones es rápida, son muy basados en performance. ¿Funciona? Sí. ¿No funciona? Adiós. Entonces, eso también, a lo mejor culturalmente a los latinos, españoles, nos choca un poquito en el sentido de parece que nos tienen que decir, bueno, vamos a ver, lo probaremos más adelante, quizá, tal. Lo prueba, le funciona así. No repiten. O sea, no hay historias. Entonces, el tener una propuesta clara, un nivel de performance claro, pues va a ayudar mucho más en el camino de apertura en estos mercados, ¿no? Sí. En Softonic siempre teníamos este prejuicio un poco basado en datos, pero prejuicio al fin y al cabo, de que nos costaba muchísimo más que monetizasen o que pagasen por aplicaciones. Nos costaba mucho más a la hora de, por ejemplo, implementar ofertas de afiliación y demás para público de la India, in-app purchases, todo esto. Y sin duda, con los proyectos o pequeños proyectos que hemos podido desarrollar con usuarios de la India, en muchos de ellos esto ha sido desmentido. O sea, hemos conseguido monetizar, de hecho, frente a otros países, quizás de los que mejor han monetizado. O sea, que sin duda creo que hay que quitarse todos estos prejuicios o este pensamiento de que a lo mejor van solo a lo más económico y a nosotros nos ocurría en Softonic, porque hay una gran oportunidad ahí. Si funciona, van a seguir, tienen ese punto de fidelidad y de performance, ¿no? Funcionan y se lo plantean, ok, para adelante, ya está. Vamos un poco al día a día de trabajo. Cuéntame. ¿Alguna herramienta de la que no te puedas separar? Sí. De hecho, bueno, últimamente ChatGPT es verdad que casi todos los días, no, pero en realidad te diría últimamente 2, sobre todo.
Hay una que está, bueno, dos que están siempre muy presentes, que son Ahrefs y Semrush. Lo usamos constantemente para análisis de competidores, sobre todo en la parte de Page Search nos da mucha pista de lo que están haciendo nuestros principales competidores y lo que ocurre en diferentes mercados. Luego, por otra parte, Ahrefs me sirve más a nivel de Keywords Research, muchísimo, también es una herramienta muy, muy buena. Y por último, la librería de anuncios de Facebook. La librería de anuncios de Facebook es oro. La utilizo muchísimo, muchísimo. También, o sea, un poco lo mismo, es hacer un benchmark de todos los competidores, ves lo que les funciona, ves lo que no les funciona, ves cuánto tiempo llevan en circulación con X anuncio y ves por dónde tirar, sobre todo cuando estás empezando. Cómo también puedes Muy establecer... valioso ese punto, Sara, muy valioso, sí. Yo no lo había pensado yo como una herramienta, pero al final lo es, ¿no? Y sí que es verdad que mucha gente no lo utiliza. O sea, al final, para que lo sepáis todos, al final tanto Google como Facebook, sobre todo por la política de transparencia que ofrece, tú puedes ver dónde se está publicitando un competidor, cómo lo está haciendo. No solo utilizar Semrush, que es interesante, pero puedes ver exactamente cómo lo está promocionando, cuánto tiempo, budget aproximado incluso. Claro, eso es. O sea, para mí ya es una herramienta y yo Muy antes valioso. no la usaba tanto, pero últimamente, o sea, es continuamente y de verdad me parece muy, muy valioso algo tan simple como la librería de anuncios de Facebook. Muy buen punto, muy buen punto. Pues en mi caso yo diría 3. La primera es Semrush. Así que es verdad que, por ejemplo, para temáticas de contenido puedes extraer topics, es decir, puedes saber la tendencia que hay en un mercado creciente y esos topics siempre son diferentes por países. Entonces, a la hora de hacer... Otro uso de ChatGPT, perdóname que te interrumpa, pero es que también lo he usado para topics, para posibles, ¿no? sí, para posibles temáticas de contenido relacionado con X o contenido para esta audiencia. ChatGPT también me ha funcionado muy bien. Sí, para descubrimiento de topics. Que es muy, muy, muy potente, sí. Y al final, es lo que decíamos, ¿no? O sea, puede que se está hablando de ChatGPT, pero ¿cómo se está hablando? ¿Cómo lo busca el usuario? ¿Cómo lo busca exactamente mi audiencia? ¿Dónde quiero estar? O sea, diría tanto Semrush como un poco para esa parte de topic, también esa parte de keyword research, para ver cómo está yendo la web a nivel de SEO, ver también backlink, que muchas veces colegas del ecosistema hacen una nota de prensa y nos mencionan, pero no es indexada por Google, pero a nivel de backlink podrías verlo. Claro. Eso nos gusta verlo, incluso nosotros darle difusión, ¿no? A modo de agradecimiento. Y SimilarWeb, pues también, ¿no? Para ver un poco dónde están los competidores, qué tipo de contenido están haciendo y demás. Y luego, por supuesto, pues Orbital Ads, pues lo utilizamos el día a día, siempre la tenemos abierta en la pestañita para echar ahí un cable a los clientes que tenemos on board. Y tú comentabas, como dato curioso, la parte de Facebook. Relativamente hace poco, Google ha sacado la parte de Ads Transparency y cuando haces una query, aparece como una I de información. Si clicas, ahí puedes ver incluso ese MCC a quién pertenece. Es decir, podrías saber que este cliente, qué agencia lo gestiona o qué holding lo gestiona. Y es súper interesante, ¿no? Puedes ver los anuncios de texto, los anuncios de vídeo, los anuncios de display. Y te puede hacer también incluso una idea de la magnitud de las campañas que hacen, incluso en qué territorios, ¿no? O sea, es muy, muy potente. Yo para Facebook, obviamente, nosotros estamos en el otro lado, en Google y Bing, pero utilizamos más para Google. Y luego también para LinkedIn hay algo parecido que no me gusta tanto verlo de competidores, porque si me quiero diferenciar de ellos y hago lo que ellos hacen, para mí no me aporta valor, pero sí que me gusta ver, por un lado, B2B y SaaS, que son referentes, qué tipos de iniciativa promocionan, porque ellos tienen un equipo creativo mucho más grande, tienen mucho más recursos, entonces te puedes inspirar en ellos. Y luego, en paralelo, las startups que puedes ver en Crunchbase, que recientemente a lo mejor han levantado una ronda de inversión grande, normalmente esas rondas de growth son o para comprar otras empresas o para invertir en marketing. Entonces,
tienen muchos recursos, quieren ser súper creativos, quieren ser súper disruptivos. Entonces, hago ese balance, ¿no? Pero el startup que está creciendo mucho y el super SaaS, B2B, súper consolidado tipo Salesforce, Sí. ver cómo lo están haciendo y de ahí extraer ideas y plantearlo con una iniciativa nueva hacia nuestro producto, ¿no? Y es interesante también. O sea, yendo Ahora hacia... ahora que mencionas esto, ¿hay algún SaaS B2B al que admires especialmente o dirías, esta empresa es bastante referente para nosotros? Pues como empresa como tal, sin duda, HubSpot y Salesforce. O sea, como B2B SaaS, pues son productazos, Sí, un servicio de sí, atención al cliente muy bueno, cada día generan features nuevas, el equipo de SDR muy bueno, el equipo de preventa muy bueno, toda la parte de Customer Success. Claro, es una empresa muy grande, sí. muy consolidada y casi que los clientes llaman a su puerta constantemente. Entonces, Sí. pues esa forma de ser el primero durante mucho tiempo, pues es admirable, ¿no? Hace poco Claro. estuve en San Francisco y si ves las oficinas de Salesforce, pues ya dices, qué bien han tenido que hacer las cosas estos chicos, porque madre mía. Sí. Sin duda, sin duda. ¿Y alguna más pequeña que destacarías? ¿Qué dirías? Pues como... Sí, mira, te voy a decir una que también está en San Francisco, que se llama Erudit. Ay, sí. Erudit. Hacen Sí, sí. People Analytics, su CEO es Alejandro Martínez Ajenjo, y, y la verdad que se nota mucho lo que están haciendo, ¿no? O sea, tienen mucha presencia online, la forma de plantearlo es muy buena. Y entonces sí que es verdad que las empresas, cuando están creciendo, cuando están naciendo y tienen un producto disruptivo, eso quiere decir que es único, es cómo promocionas algo que es único cuando no tienes una categoría creada. Tú sabes que quieres un CRM de marketing, pero la gente muchas veces no busca People Analytics para tal, ¿no? Entonces, hacer marketing en torno a eso es muy difícil y ellos lo hacen muy bien. Así que os invito a todos que le echéis un ojo y además el equipo fundador son unos auténticos crack. Así que también les mando por aquí unos cuantos abrazos. ¿Y tú? ¿Cuál dirías que de B2B SaaS más chiquitito, alguno que tengas en mente? Pues mira, a mí me gusta mucho cómo lo está haciendo Flowdesk, que es una herramienta de email marketing. Ujú. Y me parece que toda su estrategia de Product-Led Growth es brutal. O sea, desde el momento en el que llegas a su web o les conoces, que al final hay un montón de herramientas de email marketing, hasta que te generan ese momento perfecto o ese aha moment para que te enamores de su producto, hasta que empieces a usarlo y cómo han buscado diferenciarse a través del diseño. Me parece que es Curioso. redonda su estrategia. Porque esta gente hace, si pudieras hablar un poco más de ellos, hacen Tienen, mailing, sí, son un pequeño diferencial. MailChimp, son un pequeño MailChimp, entonces te ayudan a trabajar tanto todas tus plantillas de email marketing como todo tu flow de emailing. Lo que pasa es que tienen una interfaz muy bien trabajada a nivel diseño y sus emails son bastante diferenciadores a nivel bonitos, son muy, muy bonitos. Toda su web y toda su experiencia del usuario se nota que está muy trabajada y saben vender bastante bien su producto. Creo que han ido cogiendo, como tú dices, todas las claves de los grandes SaaS, aparte de lo que ellos se hayan inventado, y han cerrado muy bien todo el loop y todo el proceso de venta y sobre todo también de referral. Tienen unos feedback loops muy chulos para que refieras a tus colegas, amigos, otras empresas. Creo que lo tienen bastante bien montado. Qué bueno. Pues Sí, apuntado queda. mucho. Qué bueno. Ujú. Perfecto. Pues yo creo que con esto ya podemos dar el cierre. Sí, Sara, millones de gracias. muchas gracias a vosotros. Y bueno, otro punto importante. O sea, hoy acaba el coffee, como nos gusta llamarle, Mastermind Coffee, pero tendremos a Sara en una charla súper técnica de algo que pues sea un pain para todos nosotros que trabajamos en el performance. La hará con Julian Zimmerman más o menos en 2 o 3 semanitas. Confirmaremos la fecha próximamente. Así que gracias de nuevo, Sara.
Nada, un placer. y gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.